Aviso. Esta historia toca hechos de violencia y trata la esclavitud con seriedad. Si te afecta, por favor cuida de ti mientras la escuchas. El esclavo hermoso y gigante de ojos verdes hizo que la hija del coronel perdiera la cabeza. Así comienza una fábrica de contradicciones en la Fazenda Santa Perpetua, en el valle donde el café crece rígido y las jerarquías se dibujan como sombras al atardecer. Se dice que, cuando Amaro apareció en la casa grande por primera vez, su presencia rompió la calma como una piedra en un estanque. Poco más que un paso, un cuerpo enorme, la piel llena de sol y unos ojos verdes que parecían llevar dentro la humedad de la selva. La hacienda era una ciudad en miniatura hecha para someter. La casa grande con sus setines y velas, las oficinas con papeles y cuentas, los techos donde los sirvientes barrían la luz. El coronel Bento Figueiredo gobernaba aquello con la misma mano que administraba sus cosechas, mirada fija, justicia fría. Su mujer, dona Leopoldina, manejaba las apariencias. Su hija, Mariana, aprendió desde niña a medir los gestos, a practicar la sonrisa que abriría puertas. Mariana vivía entre bordados franceses y la costumbre de mirar la vida desde balcones con rejas ornamentales. Era imposible, pensaban muchos, que una de sus manos quisiera tocar lo que la otra mano tenía prohibido. Amaro no era un nombre nacido en la casa, se lo dieron los mayores, porque en su lengua primera lo habían llamado de otra forma que la Fazenda no podía pronunciar con respeto. Era un hombre que parecía tallado para resistir pesos que el mundo le imponía, la espalda ancha, la altura que obligaba a agachar la cabeza de quienes lo miraban demasiado de cerca, las manos que aún conservaban el rastro de la sierra y el fuego. Pero lo que detenía más que su tamaño eran los ojos. No eran solamente verdes, eran una insistencia, un recordatorio de que dentro de la brutalidad había una luz que nadie esperaba encontrar allí. Cuando Mariana lo vio cargando leña bajo el sol, la escena quedó como un corte de luz dentro de su memoria. La madera, el sudor, el talle del cuerpo y esos ojos como dos hojas que temblaban. Era una época en que las miradas tenían dueño, pero a veces una mirada no se deja encerrar. Lo que empezó entre ellos fue simple y peligroso, un roce accidental al pasar junto al riacho, una palabra susurrada porque la oscuridad acomodaba el miedo. La música de São Joan con sus tambores lejanos ofrecía una cubierta donde decir cosas pequeñas, ven, quedémonos, no digas. Mariana, con su cetín y su educación, fue sorprendida por la ternura. Amaro, con su costumbre de medir el peligro, cedió ante algo que no podía olvidar, la sensación de ser visto como persona, no como cosa. Los encuentros fueron furtivos y en esa clandestinidad se construyó algo que no pedía permiso. Manos que aprendieron mapas de piel, risas contenidas, los nombres que se decían a escondidas. Bajo un puente de madera, junto al molino donde el agua tenía el olor del musgo, ella le ofrecía pedazos de fruta que escondía en su delantal. Él le enseñaba cómo atar una cuerda sin que nadie lo notara. Batuque, el esclavo mayor que conocía los cimientos de la fazenda, observaba con una paciencia que parecía contar historias. Felizmina, la mucama que veía la casa desde el corazón de sus habitaciones, guardaba aquello entre su pecho como quien atesora una herida. Sabía que la ternura era una de las pocas rebeliones permitidas a un ser humano en ese lugar. Lo que parecía invulnerable, esa intimidad pequeña, no resistió la vigilancia de quienes todo lo querían controlar. Un día, como muchas tragedias, el secreto fue descubierto no por la grandeza de un plan, sino por el azar acumulado. Una puntada floja en un vestido, un pañuelo perdido, un rumor que se inclinó hacia la cocina. Felizmina, que no hablaba por placer sino por deber de conciencia, llevó el peso de la noticia hasta donde debía. El coronel, cuando supo, cambió la calma por algo más cortante. La casa grande se llenó de pasos y miradas que medían culpables. La confrontación fue una coreografía cruel.
Amaro fue llevado al patio, donde el sonido de las cadenas era un lenguaje que dictaba cada movimiento. Las palmas del sol cayeron sobre la casaca del hombre. No se cuentan aquí los detalles del castigo porque la memoria de la piel es suficiente. Se oyó el latido del látigo, el gemido que queda dentro de la garganta, el llanto de quienes no podían hacer nada. El relato evita lo gráfico para no reducir la dignidad de Amaro a una herida. Mariana, por su parte, fue encajada en un espacio más pequeño aún, la obligación social que gobierna a las hijas de coroneles. Fue apartada de la casa, encerrada en el convento, a la vez custodiada y castigada por su propio linaje. Cuando un embarazo se confirmó, la decisión fue tomada con la frialdad de quien calcula pérdidas. Ella sería enviada lejos. La palabra honor sirvió para justificar lo irrevocable. Amaro no solo fue golpeado por la venganza de un hombre rico, fue vendido. La venta fue una ceremonia de separación donde los cuerpos se cuentan a plazos. Lo cargaron en un convoy con otros hombres y lo enviaron a las minas, hacia el norte, donde el trabajo era otra especie de muerte lenta. En el camino, en la cornisa de una noche tormentosa, ocurrió lo inesperado, el asalto a un carro que llevaba a los estrellas de la esclavitud. No fue heroísmo teatral ni plan de novela, fue caos, fuego y la oportunidad que la fortuna pone a quien tiene ganas de vivir. Amaro escapó en medio de la lluvia, con las cuerdas rotas y el barro pegado a los pies. La fuga fue una herida que se transformó en ruta. Llegó, herido y resuelto, a un quilombo. El quilombo no era un paraíso romántico, era un lugar de supervivencia, de nombres que se recuperaban, de mujeres y hombres que volvieron a aprender a mirarse como iguales. Allí, Amaro dejó las cadenas para volver a llamarse por su nombre antiguo, intercambió historias junto a la fogata y ayudó a construir casas que no fueran jaulas. Aprendió que la libertad no se mide solo por las puertas abiertas, sino por la palabra compartida. En la comunidad encontró a Batuque y a otros que también habían conocido la facenda. Juntos hicieron del quilombo una promesa de cuidado. Se hizo respetar no por su tamaño, sino por su capacidad de escuchar y por la ternura que nunca dejó de guardar dentro. En la casa grande, la vida siguió con la apariencia muy pulida de lo que no se cambia. Mariana fue casada con un viudo que ofrecía seguridad y olvido. Vivió como quien guarda un secreto debajo de la ropa, a veces húmedo, a veces rígido. Llevaba consigo un trozo de tela, un retazo de aquel cetín donde una vez Amaro, con una mano temblorosa, escribió en tinta de lo imposible, «Te amo». Ese papel, más que la palabra escrita, guardaba la certeza de que algo había existido fuera del deber. Mariana dio a luz en la distancia. El niño, de ojos verdes, fue separado por destino de su padre y enviado al regazo de una pareja comerciante. Lo nombraron Geraldo. Creció sin saber la historia detrás de esos ojos que lo hacían distinto entre la gente blanca del pueblo, y sin comprender por qué su madre parecía a veces un espectro en una casa que la consumía en silencio. El tiempo enmascara y descubre. En el quilombo, Amaro no dejó de mirar hacia el sur con la insistencia de los que no olvidan. A veces escribía cartas que nadie leería, a veces tallaba en una madera los nombres que no quería perder. La memoria se volvió su oficio. Batuque le recordaba los nombres de las comidas de la facenda, las voces de los niños que se fueron. Felizmina, aunque lejos de la convivencia diaria, seguía siendo un hilo que unía dos mundos, porque ella había sido la que tuvo la valentía de decirlo todo. Los años transcurrieron con el peso de las consecuencias. Geraldo creció entre mercaderes, aprendiendo a contar y a sonreír cuando el mundo exigía gracia. Llevaba en los ojos la herencia de dos mundos y no siempre entendía el sentido de eso. Ser hijo de una mujer casada en la casa grande y no saber por qué le integraba una mirada que detendría a cualquiera fue su verdad silenciosa. Fue en una feria, 2 décadas después de aquellos días que partieron como hojas al viento, que el destino armó su escena de encuentro. Las ferias siempre han sido lugares de encuentros imprevistos, telas, voces, el olor de los fritos, la música que no pide permiso.
Amaro, envejecido en el quilombo pero con la misma profundidad en su mirada, caminó entre puestos de frutas y artefactos pequeños. Su cuerpo no era ya la mole imponente de la juventud. Tenía cicatrices, brazos más delgados, una calma que venía de haber aprendido a sostener la tristeza. Pero los ojos verdes no habían perdido su luz. Las ferias siempre han sido lugares de encuentros imprevistos, telas, voces, el olor de los fritos, la música que no pide permiso. Amaro, envejecido en el quilombo pero con la misma profundidad en su mirada, caminó entre puestos de frutas y artefactos pequeños. Su cuerpo no era ya la mole imponente de la juventud. Tenía cicatrices, brazos más delgados, una calma que venía de haber aprendido a sostener la tristeza. Pero los ojos verdes no habían perdido su luz. Vio un joven en medio de la multitud y todo su pasado se condensó en la pupila. Aquel joven tenía los mismos ojos de hoja que parecían organizar la luz a su alrededor. Amaro no anunció su presencia con nada más que un paso y una mirada. Se acercó con cautela. Las palabras que eligió no eran triunfos, sino confesiones. «Conocí a tu madre», dijo. No era una proclamación legal, ni una prueba irrefutable, era la verdad que necesitaba salir del pecho. La frase tenía el peso de una doctrina personal, saber que había alguien que llevaba consigo la marca de lo que fueron. Geraldo, sorprendido, retrocedió apenas un latido. No supo al principio si era amenaza o misericordia. El mundo le había enseñado precaución frente a hombres con pasado. El cuerpo le enseñó curiosidad frente a ojos que le resultaban propios. «¿Quién es usted?», preguntó Geraldo, con la cautela que su educación exigía y la pregunta íntima que lo atravesaba. «Amaro», contestó el hombre, «fui quien amó a Mariana». No era un argumento que resolviera nada, era un comienzo. Le contó cómo la había visto por primera vez, cómo la tenía en la memoria como un lugar al que regresar. Le habló sin teatralidad, sin pedir nada. Le habló del trozo de tela, del rastro de tinta donde había jurado un amor sin fronteras posibles. Le habló del quilombo y de cómo enseñaron a los suyos a no temer el nombre que alguna vez hizo daño. Geraldo escuchó. Escuchar fue para él como mirar un retrato que no tenía marco. Entendió que dentro de sus venas latía una historia que le pertenecía por derecho y que le había sido negada por acuerdos entre adultos. Las palabras fueron pequeñas ramas que comenzaron a reconstruir un árbol entero. Amaro, con la voz templada por años de silencio, invitó a Geraldo a tocar su mano para que supiera del callo y del trabajo. Le mostró las marcas que no se ven en los rostros de los hombres dominantes. Tal vez esperaba reclamar algo que el mundo no le daría, un reconocimiento, una filiación que no cambió la ley, pero que devolvía un nombre propio. En ese intercambio hubo dolores y alivios. Geraldo sintió que la identidad era algo más que un apellido, era la mezcla de un gesto, de una herencia de ojos que lo distinguía. No hubo confesiones grandilocuentes, no eran necesarias. La ternura que vino en la voz de Amaro, la forma en que pronunció el nombre de Mariana, alcanzaron para hacer nacer preguntas que nadie le había enseñado a formular. ¿Qué es ser hijo cuando el mundo divide los cuerpos y reparte los nombres? ¿Qué significa perdonar a un sistema que marcó la vida de su madre y de su padre con la misma moneda? La noticia de aquel encuentro corrió, en el boca a boca de la feria, como una semilla que busca tierra. Algunos la miraron con sospecha, otros con una especie de curiosidad humilde. En la casa grande, la figura de Mariana seguía siendo una sombra. No todos los finales tienen ritos dramáticos. En un tiempo donde las palabras de las mujeres se encajonan en el silencio, la verdad de un nombre puede ser la revolución más pequeña y a la vez la más durable. Hubo quienes, en el pueblo, esperaban una escena de confrontación entre Amaro y el mundo que lo expulsó. Esperaban también, quizás, que el coronel viviera para ver su propio imperio cuestionado. Pero la vida no siempre se compone de ese espectáculo. Lo que pasó fue menos teatral y más humano.
Un hombre mayor que se acerca a un joven y le dice la verdad que él ha guardado para sí. Y eso, a su manera, fue reparación simbólica. En el Quilombo, Amaro siguió siendo un hombre que se decía con respeto. Batuque lo abrazó y lo felicitó por haber encontrado lo que buscaba. Una prueba de que no todo lo sembrado por la violencia era capaz de ahogar la semilla de la ternura. Felizmina, desde la distancia, limpió sus manos y lloró en silencio por la mujer que había sido herida y por el hombre que había encontrado su camino. Mariana, en la casa donde la apariencia triunfaba, tuvo noticias. Supo que su hijo había conocido a su padre. No hubo escena de reconciliación estruendosa. Hubo una carta, un trozo de tela, una mirada que cruzó árboles y montes. Mariana sostuvo la certeza de que el amor que había vivido no se había borrado, aunque el precio hubiera sido alto. La historia no se cierra en un reencuentro que borre heridas, no restituye los días robados, ni disuelve en un instante la larga sombra de la injusticia. Lo que hace, con su dureza y su ternura, es mantener vivas las voces que el sistema intentó silenciar. El gesto de Amaro al reconocer a Geraldo, la valentía de Felizmina al decir la verdad en su momento, la manera en que el Quilombo acogió, son todas formas de resistencia, pequeños actos que, juntos, cuentan una memoria que no se pliega. Al final queda la imagen que dio nombre a todo. Amaro, el esclavo hermoso, gigante de ojos verdes, sin pretensiones de ser héroe, solo un hombre que amó y que quiso que su hijo supiera. La belleza no fue su condena ni su bendición, fue la pequeña insistencia de una humanidad que se negó a morir. Y así, 2 décadas después, en medio de una feria de telas y frutas, un viejo y un joven compartieron una verdad que el tiempo no pudo enterrar. Tal vez la pregunta que nos queda es esta: ¿qué hacemos con esas verdades? ¿Las guardamos como tesoros privados o las dejamos que hablen en voz alta para que otros las oigan? Si esta historia te toca, suscríbete y cuéntame si crees que un amor así puede sobrevivir a su tiempo. La memoria, como el café de Santa Perpetua, tiene pozos, fragmentos amargos y dulces que nos dicen de dónde venimos. En los ojos verdes de Geraldo estaba inscrito algo más que un color, un legado de resistencia. En el trozo de tela que Mariana guardó había una etiqueta que decía algo sin prometer reparaciones: «Te amo». Era, en su simpleza, un testimonio. La vida siguió para cada uno con sus ritmos. Amaro volvió al Quilombo con la certeza de que había cumplido una parte de su búsqueda. No reclamó títulos, no exigió justicia a un sistema que no la otorgaría. Geraldo vivió con la nueva sombra de una historia que lo habitaba. Aprendió a mirar sus ojos cada mañana con otra solemnidad. Mariana, aunque encajada en un matrimonio que la protegía de la exposición, mantuvo la memoria como un atributo sagrado. Felizmina siguió siendo la guardiana de la casa grande, su alma hecha de pequeñas resistencias. Batuque no dejó de contar la historia alrededor del fuego para que los niños del Quilombo supieran que la libertad se construye con el cuidado mutuo. La facenda y su poder no desaparecieron por arte de un final feliz. La violencia institucional siguió su curso en muchos lugares. La historia de Amaro es una de tantas que deben ser escuchadas para comprender la complejidad de una nación. Pero hay una certeza en esta tragedia: la memoria no se vende, no se puede comprar con esclavos ni con palabras escritas en papel timbrado. La memoria sobrevive en los gestos, en los ojos que se reconocen, en los trozos de tela que guardan promesas. En la noche de San Juan, en el Quilombo, todavía hoy se canta una canción que recuerda a un hombre que amó a una mujer a contracorriente. No es una oda sensiblera, es una crónica con el ritmo de quienes saben que la ternura es una forma de política. La canción habla de ojos verdes como hojas, de manos que aprendieron a cuidar, de paredes que no pudieron impedir que 2 almas se encontraran.
Si compartes esta historia, ayudas a que esas voces no se apaguen. Compártela y dime de qué ciudad me escuchas. Que la memoria siga viva. Ese es el pequeño acto que nos queda para honrar a quienes vivieron y resistieron.